Listo. Entonces, vamos a continuar con el repaso, como les estaba diciendo. Voy a mostrarles un momento acá en el aula virtual unas cosas que espero que ustedes hayan ya visto, ¿sí? Recuerden, están entrando constantemente al aula virtual. Yo había puesto aquí normalmente en estos avisos, ustedes van a encontrar lo que tenemos esa semana, ¿sí? Yo les había puesto acá, iba a hacer un quiz, que yo les había dicho que iba a tratar de hacer quizzes a la semana, pero quizzes, digamos, con un tiempo, digamos, suficientemente amplio. ¿Sí? Si yo les digo, no, hay un quiz esta semana y tienen para responderlo hasta el próximo viernes. Usted cualquiera de los días puede ingresar, responde las preguntas y listo. ¿Listo? Básicamente es para que, digamos, estén al tanto de cómo es la forma de las preguntas que yo hago, a qué se van a enfrentar en los parciales. ¿Listo? Entonces, lo quité esta semana porque como todavía hay algunos estudiantes que se están matriculando en el curso, pues no quería que quedaran con eso pendiente. Acá tienen un momento que ya. Recuerden que cuando se escuche un poco entrecortado me avisan, ¿vale? Entonces, miren que acá ustedes tienen los temas, ¿sí? Esto lo voy arreglando a medida que vamos avanzando en el curso. Aquí en la información general, recuerden que está todo, digamos, todo lo referente al curso, ¿sí? La descripción del curso, la bibliografía, las noticias, ¿sí? Las fechas de los exámenes, las herramientas de comunicación. No hemos creado el grupo de WhatsApp. Les voy a enviar el número para que por favor lo creen y poder estar comunicados a partir de hoy, ¿vale? ¿Qué otra cosa les iba a mencionar? Bueno, desde la semana pasada. ¿Listo? Entonces aquí está. Recuerden que la clase del jueves fue simplemente presentación hace 8 días. Me cuentan, pero ahí van a estar básicamente todas las clases y van a estar así numeradas. ¿Listo? Clase 2, jueves 30 de julio, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, acá están los apuntes de clase, el tablero, ¿se acuerdan? Aquí están las notas, lo que anoté yo en el tablero la clase pasada. ¿Listo? ¿Recuerdan el tablero? Ya se los voy a habilitar acá para que lo vean. ¿Cierto? Entonces, todo lo que yo anote acá, recuerden, va a estar colgado acá. Profe, se te está Acá trabando. en un archivo PDF que ustedes pueden, como les decía, vamos a... Ah, ok. A ver. ¿Allí me escuchan claro? Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, lo que les decía, ahí van a estar las clases, hay una pestaña para clases, hay una pestaña para apuntes, ¿listo? Entonces, vamos a continuar con nuestro ejercicio en clase. Acuérdense de este archivo, ejercicios en clase, de la semana pasada, que es este archivo. Recuerden que el viernes nos dedicamos a resolver este ejercicio teniendo en cuenta y repasando los supuestos del modelo de regresión lineal, las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Listo? Vimos cuáles eran los problemas cuando se violan
se violan esos supuestos o se incumplen esos supuestos del modelo de regresión, y resolvimos este ejercicio, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poder hacer el ejercicio 2, ¿listo? En los programas. Antes de empezar con el ejercicio 2, quiero que Profe, se trabó. Oigan, ¿ustedes están escuchando al profesor? No, no. Ah, listo, listo. Gracias. bueno, creo que un problema ahí de conexión. Entonces, les estaba diciendo, piensen un momento en cómo se podría plantear esta hipótesis. Si ustedes tienen esta función de demanda, Profe, no estamos viendo tu pantalla. qué pena. Ya, qué pena con ustedes. Listo, miren, entonces, recordemos el ejercicio 1, ¿sí? La función de demanda de Rosas. Piensen que ustedes quieren contrastar esta hipótesis. Entonces se les pide esto. ¿Listo? Se le pide contrastar la hipótesis de que la elasticidad precio cruzada, es decir, el coeficiente asociado, ¿a quién? Al precio de los claveles, y la elasticidad de ingresos son ambas unitarias. Y además que el precio de las rosas no tiene efecto sobre la cantidad vendida de rosas. ¿Cómo podemos plantear esa hipótesis? Miren que es una hipótesis conjunta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos plantear? Voy a ponerlo acá. Recuerden que esto es lo que estábamos haciendo el ejercicio pasado, eso ya lo tienen ahí en el aula. Entonces, ¿cómo podríamos plantear? Solo plantear la hipótesis de ese literal F. Se pide contrastar la hipótesis de que la elasticidad precio cruzada y la elasticidad de ingresos son ambas unitarias. Y además que el precio de las rosas no tiene efecto sobre la cantidad vendida. Es decir, estamos diciendo que beta 3 y beta 4 son iguales a 1, ¿cierto? Unitarios. Y además que el precio no tiene efecto sobre la cantidad vendida, es decir, el coeficiente beta 2 es igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, el planteamiento de la hipótesis sería hipótesis nula, ¿cierto? Igual a ¿qué? A beta 3 igual a beta 4 igual a 1. Y beta 2 igual a 0. Esa es una prueba de significancia conjunta que la podemos probar a través de un test de Wall, ¿cierto? Y un estadístico F. ¿Listo? Entonces, para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, ahora sí. Ejercicio en clase número 2. ¿Listo? Entonces, voy a poner acá. Ejercicio en clase número 2. ¿Listo? Entonces, vamos acá.
Tenemos la demanda de pollos de Estados Unidos, que sigue la siguiente relación. Tenemos estas variables. Si ustedes abren el archivo de demanda pollos, van a ver, yo lo abro por acá, miren, aquí lo tengo. Voy a abrirlo y van a ver que hay 5 variables: Y, X2, X3, X4 y X5. ¿Listo? Entonces, antes de cargarlo en Ibius, vamos a empezar el ejercicio en Ibius, para que ustedes lo tengan presente. Entonces, antes de cargarlo y abrirlo en Ibius, quiero que abran simplemente una ventana de Ibius. Voy a abrir una, que les voy a mostrar algo. Por ejemplo, esperen que lo pueda poner acá. Listo. Esto es Ibius, ¿sí? Esta ventana que hay aquí. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Pues un archivo, digamos, muy plano, ¿cierto? Que tiene unas pestañas. Vamos a ir a File, ¿sí? New Workfile. ¿Sí? Ahí en Workfile vamos a poder escoger o elegir la estructura de los datos. ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí Workfile. Y aquí tenemos el tipo de estructura del archivo de trabajo, del Workfile. ¿Listo? Entonces, acá cuando nosotros desplegamos el menú, miren que tenemos 3 tipos de datos. Los 3 tipos de datos que ustedes conocen que trabajamos en econometría, ¿cierto? Que son los datos de corte transversal, que son los primeros, sin estructura y sin fecha, que si usted los selecciona, el rango de los datos le va a pedir las observaciones. Por ejemplo, 30 observaciones. ¿Sí? Usted aquí le puede poner el nombre al Workfile y las páginas. Esto funciona como un Excel. Las páginas, lo que dice aquí páginas, es que usted puede agregarle tantas páginas quiera a un archivo de trabajo y no tiene que tener muchos archivos regados. En un archivo de trabajo usted puede tener todo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sin estructura, entonces datos de corte transversal, 30 observaciones. ¿Sí? De esto van a tener un video adicional, digamos, de introducción a Ibius, para los que después quieran revisar no la clase, sino, digamos, paso a paso, un video de introducción a Ibius. ¿Listo? Entonces, si alguien, por ejemplo, tiene algún problema con el Ibius en este momento y lo quiere hacer después, entonces lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, miren que si yo le pongo acá el nombre del Workfile, vamos a ponerle, por ejemplo, mi primer Ibius, ¿cierto? Porque es el primer Ibius de ustedes. El primer Ibius. ¿Sí? No puedo poner, trato de no poner espacios, ¿sí? Ibius no reconoce los espacios. Para guardar el archivo sí se puede, pero para las hojas, para las páginas o para el nombre de las variables, para las ecuaciones, no se puede usar espacios. ¿Listo? Entonces miren que si yo le pongo el nombre al archivo, que es lo importante, me queda grabado automáticamente. ¿Listo? El archivo va a quedar grabado en sus documentos. De una. Usted no tiene que después que darle guardar y crear un nuevo archivo, no. Ya va a quedar guardado. Lo único que tiene que hacer es irlo salvando, ¿sí? Guardando a medida que usted va avanzando. Entonces, si le damos aquí OK, miren que él nos crea un archivo que se llama mi primer Ibius, que tiene rango, muestra, ¿cierto? El rango de 1 a 30, 30 observaciones, la muestra de 1 a 30, 30 observaciones, tiene 2 parámetros. ¿Cuáles son esos 2 parámetros? Recordemos algo, siempre en un modelo de regresión usted tiene 2 elementos que son fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos? Usted tiene siempre la variable dependiente, ¿cierto? Tiene la constante y tiene un conjunto de coeficientes que están asociados a unas variables, que son las variables independientes, ¿cierto? Acuérdense que esto es hasta beta K por X
T, ¿cierto? Más epsilon I, por ejemplo. Ah, yo le puse T y después I, bueno, no importa. Miren que estos elementos, la constante, siempre está presente en el modelo de regresión. Recordemos lo que decíamos la vez pasada. Si un modelo no tiene constante, yo no puedo usar el R cuadrado. La tabla ANOVA no funciona, no sirve, no puedo usar el R cuadrado. Como ondas de ajuste, no puedo usar el R cuadrado ajustado, ¿cierto? Como criterio de información para elegir entre modelos. Entonces, eso siempre está presente en el modelo. A no ser que la teoría económica sugiera que el beta cero o la constante no va incluida en la relación. Ese es el parámetro C que aparece aquí en IBIUS. ¿Sí ven? Y epsilon viene siendo ¿qué? Nuestra variable resid, ¿cierto? Miren que siempre también está presente en una regresión. ¿Qué cargo yo al paquete? A R o a Stata o a IBIUS. Yo cargo las variables, ¿cierto? Entonces, esto lo determino yo. Pero esto se determina con la estimación. Lo determina el modelo, ¿vale? Entonces, esto para un archivo de datos de corte transversal. Entonces, por ejemplo, yo le doy cerrar, ¿cierto? Ya me quedó guardado, ni siquiera me pidió, desea guardar el archivo, no, porque ya quedó guardado, ¿listo? Entonces, voy acá otra vez a File, New, Work File, y ahorita le voy a escoger, por ejemplo, fechado. ¿Fechado qué quiere decir? Que tiene una frecuencia regular, es decir, que son series de tiempo. Entonces, escojo frecuencia regular, y miren que acá me va a preguntar, especificación de la fecha. Son datos anuales, multianuales, semianuales, trimestrales, mensuales, bimensuales. Esa es la periodicidad de la serie, ¿sí? Si la periodicidad de los datos son mensuales, trimestrales, anuales, eso ya lo veremos la próxima semana en la introducción de series de tiempo, ¿sí? La longitud de las observaciones están definidas por la periodicidad de nuestra base. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si le ponemos anual, aquí me pregunta fecha de inicio y fecha final. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 1990 al 2020, ¿sí? Ahí tenemos 31 datos, ¿sí? Entonces, le voy a poner acá otra vez. Mi primer IBIUS. Voy a poner 1, ¿sí? Para no reemplazar el otro. Y le doy OK. Y miren que aquí quedó creado el archivo, rango, 1990 al 2020. ¿Cuántas observaciones? 31 observaciones. Muestra, ¿sí? Vamos a ver que esto después sirve para yo cambiar la muestra. Si quiero estimar una regresión por segmentos, yo puedo separar los segmentos acá, ¿sí? Si yo quiero cambiar el rango, por ejemplo, se me olvidó incluir o voy a hacer un pronóstico y quiero pronosticar hasta el 2024, por ejemplo. Entonces le pongo 2024 y le doy OK y miren que él me añade las 4 observaciones nuevas. ¿Listo? Miren, por ejemplo. Que eso es normalmente lo que vamos a hacer cuando vayamos a pronosticar. ¿Listo? Entonces, importante también tenerlo presente. Y finalmente voy a cerrar este. Miren que siempre estos dos parámetros siempre están presentes en cualquier workfile, en cualquier archivo de trabajo de IBIUS. Voy a cerrarlo. File, workfile. Y mi último tipo de datos, datos panel. Y recuerden que los datos panel tienen dos dimensiones, ¿cierto? Los datos panel tienen dimensión cruzada, es decir, la dimensión de los individuos y la dimensión de la serie de tiempo. Entonces voy a poner aquí datos panel, que es nuestro último tema del curso. Entonces, vamos a decir, un modelo de datos panel tiene, por ejemplo, dos dimensiones, I y T, ¿cierto? Dos subíndices. Entonces, ¿quiénes tienen esos subíndices? Por ejemplo, en un modelo de regresión simple, en datos panel, tendríamos que el subíndice lo tienen las variables, ¿cierto? Tanto la endógena como las exógenas, o la variable independiente, y el error. ¿Listo? ¿Dónde y qué me identifica? Y me identifica los individuos. Y esto va desde 1 hasta n, y el tiempo va desde el periodo 1 hasta el periodo t mayúscula. Entonces miren que yo tengo una base
¿cierto? Más rica en información, porque tengo los que pusimos ahorita en la base de corte transversal, no solo los 31 datos de series de tiempo, sino que tengo una combinación de esos dos. Es decir, que tengo n por t observaciones. ¿Listo? Las observaciones de la serie de la base de datos panel es n por t. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, 90, otra vez, fecha final, 2020. ¿Cuántas observaciones cruzadas? ¿Cuántos individuos? 30 individuos. Otra vez, primer reviews, 2. ¿Listo? Le doy OK. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas observaciones voy a tener? 31 por 30, ¿cierto? Miren acá, 930 observaciones. Una base de datos panel es mucho más rica en información, como le estábamos mencionando anteriormente. Entonces, aquí tenemos la constante, los errores, el identificador de los datos de corte transversal, el ID de cross-section, y tenemos el ID de la fecha. ¿Listo? El identificador de los individuos, el identificador de las fechas, de la serie temporal. ¿Listo? Pero bueno, esto lo veremos después. Entonces les quería mostrar, digamos, inicialmente cómo se pueden crear diferentes archivos dependiendo del tipo de datos que tengamos en Ibius. Hay varias formas de cargar los datos. Si ustedes ven su archivo de demanda de pollos, se los voy a poner acá un momento, tenemos unos datos desde el 60 al 82, ¿cierto? Es decir, tenemos 23 observaciones. Tenemos una serie de tiempo Y, una serie de tiempo X2, X3, X4, X5. ¿Listo? Entonces, yo puedo crear la base, es decir, ir a New Word File, serie de tiempo, del 60 al 82, y puedo importar estos datos. Importar como lo haríamos desde Stata o desde R, ¿sí? Es decir, yo podría ir acá, Word File, podría decir acá fechado, 1960, ¿cierto? A 1982. ¿Listo? A 1982. Entonces, aquí lo voy a poner, por ejemplo, ejercicios. Y aquí lo voy a poner ejercicio 2, ¿sí? Entonces le doy OK. Y miren, ya me quedó acá el archivo con las 23 observaciones. Ahora, ¿qué hago para importarlo? Yo puedo decirle proc acá, en proc, import, y aquí puedo cargar desde un archivo, por ejemplo, mis datos, ¿sí? Busco dónde está el archivo, por ejemplo, y le doy a abrir. ¿Listo? Por ejemplo, selecciono el archivo. ¿Listo? Y él acá me muestra los datos, ¿sí ven? Entonces, como los datos están organizados, ¿sí?, por fecha y en columnas, pues simplemente yo le doy finalizar. Siempre me va a preguntar cuando yo abra la base directamente desde Excel o le importe acá, me va a preguntar si las series importadas desde ese vínculo, ¿cierto?, vienen de una fuente externa. Yo le debo decir que simplemente no, y ya miren, quedaron cargados nuestros datos, ¿sí ven? X2, X3, X4, X5 y Y. Esa es una forma. Ahora, otra forma, para los que no alcanzaron a importarlos como lo acabo de hacer. Entonces voy a cerrar esto, voy a cerrar el Ibius y van a hacer lo siguiente. Yo tengo acá en descargas mi archivo, ¿cierto? Yo le puedo dar clic derecho y le puedo dar abrir con, como yo ya tengo instalado Ibius, me tiene que aparecer acá el icono, ¿cierto? Porque Ibius carga normalmente archivos de Excel, aunque puede cargar CBS, puede cargar archivos DTA, puede cargar archivos de muchas extensiones, incluso de texto. Entonces, simplemente le doy a abrir con y
me va a abrir yo pongo esto acá, me va a abrir un Ibius, ¿sí ven? Acá. Y me va a mostrar ya los datos. Entonces, si yo tengo identificado una columna al comienzo que me organice los datos, ya sea de corte transversal o de serie de tiempo, yo simplemente le doy finalizar y ya. Pero si yo tengo que de pronto elegir la periodicidad o hacer algún ajuste, entonces simplemente le doy siguiente, siguiente, ¿sí? Acá yo tengo, miren que él me va diciendo como en Stata, el tipo de dato es un número, ¿sí ven? Le doy siguiente, y él acá me dice, mire, su base, automáticamente, él identifica que su base es una serie de tiempo, y que la variable que identifica el tiempo es year, ¿cierto? Que son anuales, y entonces simplemente le puedo dar finalizar, y acá dijimos que no. Y miren que ahí están nuestros datos. Como lo abrí directamente en Ibius, miren que él me cargó la variable year, pero yo no la necesito para nada. ¿Por qué? Porque si yo abro esta variable, miren que son simplemente los años, ¿cierto? Los años están acá arriba. Entonces no me interesa. Yo puedo darle clic derecho, eliminar, o simplemente me puedo parar sobre ella y darle suprimir. ¿Quiere eliminar la variable? Sí. Y listo. Aquí tenemos nuestros datos. Entonces, bueno, si de pronto a alguien no le da la opción de abrir con Ibius, pero ya lo tienen instalado en el programa, entonces, acá en abrir con, acá puedes elegir otra aplicación. Entonces, si voy a elegir otra aplicación, por ejemplo, yo le voy a decir más aplicaciones, ¿cierto? Incluso puedo buscar la aplicación en el equipo. Entonces, si yo tengo instalado y sé que está instalado, por ejemplo, en archivos de programa, entonces voy a Ibius y simplemente escojo abrir con este Ibius. Y le voy a aceptar y ya debería aparecerme en adelante la opción de abrir con. ¿Listo? Si no, intenta esa forma y si no, pues después miramos otra forma que pueda funcionar, ¿vale? Por ahora, si no la puedes abrir directamente, pues haz lo que hicimos ahora. Crear el workfile, ¿cierto? Definir las fechas y simplemente acá decirle proc importar. ¿Listo? Importar desde un archivo. Y listo. Entonces, miren lo que tenemos acá. Vamos a estimar el siguiente modelo. Dijimos que vamos a estimar este modelo. El logaritmo de y en función de el logaritmo de el ingreso, el logaritmo del precio, el logaritmo del precio del cerdo, el logaritmo del precio de la carne de res. Es decir, miren que tenemos dos variables que nos van a ayudar a saber, nos van a ayudar a entender si para ese producto, ¿sí? La carne, por ejemplo, para la carne de pollo, o para el pollo, vamos a mirar si la carne de cerdo o la carne de res son complementarios o sustitutos. Y eso lo vamos a saber cómo, como estábamos repasando la semana pasada, con el signo del coeficiente, ¿cierto? Con el signo de beta 4 y beta 5 podemos saber si son sustitutos o si son complementarios, ¿cierto? Lo más probable es que sean sustitutos, ¿cierto? Dado que, digamos, uno puede pensar que el pollo puede sustituirse por la carne de cerdo o por la carne de res, pero no siempre tiene que ser así, ¿cierto? Eso depende también de las preferencias de los individuos, de las preferencias de los consumidores de una economía o de un mercado determinado. Entonces, teniendo en cuenta la teoría económica, interprete cada coeficiente y mencione su signo esperado. Entonces, hagamos este primer ejercicio. ¿Cómo podemos, a través de lo que nos sugiere la teoría económica, interpretar cada uno de los coeficientes? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un modelo log-log, ¿cierto? Y al ser un modelo log-log, pues tenemos que las interpretaciones son ¿qué? Elasticidades, ¿cierto?
Entonces yo sé que, por ejemplo, beta 1 no tiene interpretación por tratarse de un modelo logarítmico. Recuerden que la constante no tiene interpretación cuando es un modelo log-log. ¿Listo? Entonces beta 1 simplemente no tiene ninguna interpretación en este modelo. Beta 2. Beta 2, ¿qué interpretación tendría? Beta 2 podemos decir que es ¿qué? Recuerden el ejercicio de acá. Sería igual, ¿cierto? Es el coeficiente que está asociado ¿al qué? Al ingreso. Entonces, ese coeficiente que está asociado al ingreso, ¿cómo lo podemos interpretar y qué signo debería tener según la teoría económica? La elasticidad de ingreso y debería ser positivo, ¿no? Exactamente, es la elasticidad de ingreso y debería ser positiva. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Simplemente vamos a decir que un aumento del ingreso en un 1% genera, ¿cierto? Ceteris paribus, ¿una qué? Un aumento de la demanda de pollos. ¿Listo? Entonces, esa sería la interpretación del beta 2 y el signo sería positivo. Ahora, el beta 3, ¿qué signo debería tener y qué interpretación económica tiene? Debería ser ¿Negativa? negativo. Muy bien, debería ser negativa Y es la elasticidad del precio propio. exactamente, la elasticidad precio de la demanda del pollo. Entonces, un aumento en el precio del pollo, ¿cierto? Ceteris paribus, debería disminuir la cantidad demandada de pollo, la cantidad consumida, ¿cierto? Cumpliendo así la ley de la demanda. Ahora, el beta 4, ¿qué signo debería tener? Ya dijimos que es Positivo. depende también, pero también depende, ¿cierto? Si nosotros pensamos que es, y como lo acabamos de decir hace un momento, si partimos de la idea que el pollo y el cerdo son sustitutos, debería ser positivo. Pero si partimos de la idea de que son complementarios, debería ser negativo. ¿Listo? Entonces, uno podría responder, como estamos haciendo una interpretación a priori, ¿cierto? Antes de la estimación del modelo, pues entonces tenemos que tener en cuenta que el signo puede depender, ¿vale? Puede depender de que si son sustitutos o complementarios. Lo mismo con beta 5. Eso va a depender de si el pollo y la carne de res son sustitutos o no. ¿Listo? Como lo dijeron ustedes, uno debería esperar que sean positivo, que sea un signo positivo, porque la elasticidad precio cruzada de ese bien, en este caso el pollo, cuando aumenta el precio de la carne de cerdo, de la carne de res, debería aumentar su consumo, ¿cierto? Porque, digamos, estamos recibiendo consumidores que antes consumían esos bienes, pero ahora que el precio de esos bienes está aumentando, pues nuestra demanda, digamos, del bien que nosotros vendemos, en este caso el pollo, debería ser más alta, ¿cierto? Debería aumentar. Bueno, entonces tenemos elasticidad de ingreso de la demanda de pollo, elasticidad precio de la demanda de pollo y la elasticidad precio cruzado de la demanda de pollo con respecto al cerdo y elasticidad precio cruzada de la demanda del pollo con respecto a la carne de res. ¿Listo? Entonces, vamos a emplear estos archivos, estos datos de este archivo para poder estimar el modelo. ¿Listo? Primero, transformar los datos en logaritmos. ¿Sí? Igual que lo hacíamos en Stata, ¿se acuerdan? Ahorita lo vamos a recordar. Y presente los resultados en una tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es crear el logaritmo de cada una de las variables, tanto la dependiente como las independientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso acá? Transformación de variables. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, siempre para transformar una variable, podemos darle acá gen, siempre con este comando. Dentro del workfile, le vamos a dar gen. ¿Listo? Y aquí nos va a decir, ponga la ecuación de lo que quiere crear. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el logaritmo de y.
¿Y el logaritmo de y es igual a qué? A log de y. Miren que es igualito a como lo hacemos en Stata. ¿Listo? Entonces voy a escribir acá ly igual log y. Esa es mi primer variable. Y cuando yo le dé OK acá, me tiene que crear una nueva variable aquí que se llame ly. ¿Listo? Listo, ahí está. Solo le está aumentando el tamaño. Para que ustedes lo vean. OK. Miren que acá creo creada ly. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las variables independientes. Gen. ¿Listo? Vamos a decir entonces ahora lx2 igual a ¿qué? A log de x2. Entonces lx2 igual a log de x2. ¿Listo? Entonces le damos acá OK. Y miren que quedó creada acá lx2. Entonces hagamos lo mismo para todas. ¿Listo? Entonces lx3 igual al logaritmo de x3 lx4 y lx5 igual a log de x5. ¿Listo? OK. lx4 igual a log de x4. ¿Cierto? Espero que alcancen a ver bien. OK. Y lx5 igual a log de x5. Y le damos OK. ¿Se acuerdan que en Stata 1 también tiene como en uno de los paneles a la izquierda, se van poniendo todos los comandos que uno ha usado y que uno los puede guardar en un log, en un archivo .log? Entonces aquí uno va haciendo lo mismo. Todo lo que hemos hecho con ventanitas y botones, todo va quedando acá. Vamos un momentico a las ventanas y por acá está esta ventana. ¿Ok? Aquí está command. Aquí yo puedo escribir y igual que el command de Stata, ¿listo? Y hay otra que es esta, la de... ¿Dónde está el caption? A alguno le salen dos ventanas, aquí uno que se llama Capture, es que creo que está acá a la derecha. No, uy, ¿por qué no me aparece ese? Bueno, ahorita miro cómo, porque a mí no me quiere salir, pero de pronto ustedes tienen uno de Capture ahí, donde van quedando como el log de cada uno de los comandos que hemos hecho. Por ejemplo, debería quedar lo que acabamos de hacer, de generar cada una de las 5 variables, debería quedar ahí en esa pestaña. Entonces, miren que ya tenemos creadas nuestras variables. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos por favor a abrir ly. Vamos a darle doble clic en ly. Esta es nuestra variable y. ¿Listo? Entonces aquí tiene la historia de cómo fue modificada, cómo se modificó, se creó del logaritmo de y.
¿Listo? Esta es la variable. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer un gráfico de Y, entonces podemos simplemente, miren que una cosa es estar dentro del objeto, dentro de la serie, o dentro de la regresión, o bueno, todo lo que hay acá son objetos, ¿cierto? Este objeto de Y es el logaritmo de Y. Miren que esto tiene unas opciones. Acá, estas opciones son completamente diferentes a las opciones del workfile. ¿Listo? Entonces, tener muy en cuenta que cuando uno dice proc en el workfile, es proc acá afuera. Cuando uno dice proc dentro de la variable, es acá adentro. ¿Listo? Entonces vamos a darle view dentro de la variable. Y vamos a encontrar un botón que dice graph. Vamos a darle en graph. Y nos va a aparecer esta ventana. Opciones de gráfico. Entonces, si queremos gráfico de línea, de barra, ¿cierto? Si queremos un área, si queremos una distribución de los datos, un histograma, ¿cierto? Si queremos un box plot para mirar los datos atípicos, bueno, si queremos un gráfico por distribución cuantílica, ¿listo? Entonces, línea y símbolo, pongámosle acá, línea, ¿listo? Entonces le damos simplemente OK. Y él nos va a crear un gráfico de la serie. ¿Sí? Aquí está el gráfico de la serie. Tenemos el Y entre el 60 y el 82. Miren esta barra que tenemos acá abajo. ¿Sí? Esta barra solo existe desde Livius, como desde Livius 9 en adelante. ¿Sí? Entonces miren que yo con la barra puedo escoger, por ejemplo, yo solo quiero graficar del 70. Entonces voy a coger del 70 al 80. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ver el comportamiento de la demanda de pollo en ese decenio, por ejemplo. ¿Listo? Entonces yo puedo jugar con la muestra del gráfico. ¿Listo? Con la barra horizontal que hay acá abajo. Si quiero volver a los datos, pues simplemente le doy acá en Sheet. ¿Listo? A la hoja. Volver a la hoja de los datos. Si yo quiero sacar estadísticas descriptivas, puedo darle acá en View, estadísticas descriptivas, histograma de estadísticas o solamente una estadística, una tabla de estadísticas, o darle acá en Stats, acá afuera. ¿Sí? Entonces voy a darle acá en Stats y miren que acá me crea el histograma y las estadísticas descriptivas. Como las que saca uno básicamente en Excel, ¿cierto? La media, la mediana, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, la asimetría, la kurtosis y el Harkevera con su probabilidad. Entonces, la serie LY se distribuye normal, eso lo podemos ver acá con el Harkevera, ¿cierto? Miren la probabilidad, la hipótesis nula es que la serie LY se distribuye normal. ¿Puedo rechazar? No puedo rechazar, ¿cierto? Al 5% o a cualquier nivel de significancia convencional, no puedo rechazar que la serie LY se distribuye normal, por ejemplo, en este caso. ¿Listo? O puedo darle simplemente acá en View, estadísticas descriptivas, y en vez de sacar el histograma y las estadísticas, simplemente una tabla de estadísticas. ¿Sí? Yo puedo copiar esto, llevarlo a un Excel, hacer modificaciones, bueno, como ustedes, digamos, quieran ahí. Pero también, voy a volver acá a Sheet, yo puedo hacer lo siguiente. Yo quiero hacer un gráfico de todas las variables que voy a usar en mi modelo y quiero sacar estadísticas de esas variables. Entonces, por ejemplo, voy a escoger LY, escojámoslo en este orden que les estoy mostrando. LY, control, para escoger X2, LX2, LX3, LX4 y LX5. ¿Listo? Escojo la primera variable, le doy control, sostengo el control, ¿cierto? LX2, LX3, LX4, LX5. Y me paro sobre alguna de las variables seleccionadas, clic derecho, y le doy a abrir como grupo. Entonces, cuando le doy a abrir como grupo, él me abre un archivo como si fuera una hoja de Excel, ¿sí ven? Los datos del 60 al 82 para cada una de las 5 variables.
Y entonces, ya que tengo este grupo, puedo hacer un gráfico grupal. Entonces yo puedo, si quiero pasar esto a Excel, pues simplemente le doy control C y voy a Excel y le doy control V y me pega sin ningún problema. Ojo, solo tener en cuenta lo siguiente. Como R, como Stata, EViews necesita que los separadores decimales sean puntos. Entonces, tener mucho cuidado cuando usted copia los datos, los resultados de EViews a un Excel, porque si usted tiene el separador en su Excel de decimales con coma, esto le va a quedar dañado. O sea, le va a quedar, el punto no le va a quedar aquí en 3.32, sino que le puede quedar 3 por 10 a la algo, ¿sí? O 332 por, bueno, digamos, puede cambiar el formato dependiendo de si su computador tiene configurado que los decimales son comas, ¿vale? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Primero, antes de pegar en el Excel, debemos configurar el Excel para que los puntos sean decimales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, vamos a darle acá View, y en View vamos a darle Graph. Entonces, acá en Graph tenemos igual todos los tipos de gráfico que queramos. Entonces, tenemos acá línea. Entonces, vamos a decirle múltiples series, múltiples gráficos. Vamos a iniciar con gráfico simple. O sea, un único gráfico para esas múltiples series. Un único gráfico. Le vamos a dar OK. Y miren cómo nos va a salir esto. Entonces no se alcanza digamos, a observar bien cómo es el comportamiento de estas variables porque tienen una escala diferente, ¿cierto? Si bien todas están en logaritmos, obviamente X2, LX2, que es el ingreso, tiene un nivel más alto, ¿cierto? Que el consumo, que el precio de los sustitutos. Entonces, sería mejor graficar en diferentes gráficos. Entonces, vamos a decirle acá doble clic. Y con ese doble clic me tiene que salir otra vez las opciones del gráfico. Y en opciones del gráfico le voy a dar acá en múltiples series, múltiples gráficos. Y ahora entonces me va a separar todas las gráficas en gráficos individuales. Y yo puedo mover esto como quiera. Puedo organizarlas como quiera. ¿Sí? Por ejemplo, LX2, LX3, LX4, LX5. ¿Listo? Ahí están los datos. Mi variable dependiente y los regresores, ¿cierto? La variable independiente. Yo puedo darle a esto control C, copiar, ¿sí? Y puedo ir a un Word y darle control V. Puedo pegarlo sin ningún problema, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para sus ejercicios más adelante, los talleres, todo eso, que ustedes quieran utilizar EViews o necesiten utilizar EViews, pues saben que simplemente con ir al archivo de Stata, de Excel o de EViews, de Word, pueden pegarlo. Por ejemplo, acá, si yo quisiera pegar el gráfico, ya lo copié, ¿cierto? Entonces le voy a dar control C. Y miren, ahí quedó copiado el gráfico. ¿Listo? Yo lo puedo editar un poco, quitarle el borde, bueno, todo esto, si lo pego en Word, va a pegar un poquito diferente. ¿Listo? Pero miren que queda como una imagen. O si yo quiero entonces que esto no sea así, sino así, por ejemplo. Entonces también, control C, y voy al Excel que tenía acá, y lo pego, ¿sí ven? Ahí tengo los gráficos. Siempre todo lo que quiera copiar de EView se puede copiar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, solo copio y pego,
para que no tengan que estar tomando fotos de la pantalla, recortando, no, nada de eso. ¿Listo? Clic derecho, copiar, o simplemente con paro sobre el gráfico, control C, y él ya queda copiado automáticamente. ¿Listo? Ahora, si yo quiero sacar estadísticas descriptivas de estas 5 variables, simplemente le doy acá en Stats, y miren que él me saca una tabla que tiene las estadísticas descriptivas de cada una de las 5 variables. ¿Listo? Bien. Eso por el lado, digamos, de análisis preliminar de los datos, como vamos a ver la próxima semana en el análisis univariado de series de tiempo. Entonces, yo puedo guardar el grupo, ¿sí? Miren que acá no hay ningún grupo, yo lo puedo crear. Si lo necesito después, le puedo dar acá name y le puedo llamar grupo 01, por ejemplo. Cuando yo le doy OK acá, me tiene que salir el grupo acá. ¿Listo? Le doy acá OK y miren, grupo 1, ¿sí ven? Ahora, supongan que yo quiero guardar estas estadísticas. Yo quiero guardar estas estadísticas, ¿qué hago? ¿Sí? Estoy acá en los datos, voy acá a View, ¿cierto? Estadísticas descriptivas. Y aquí están los datos, ¿cierto? Las estadísticas descriptivas. Si yo quiero guardar una tabla de esto, le doy acá en Freeze. Y con esta opción de Freeze lo que hago es congelar la pantalla de lo que me está mostrando Vivius. Y miren, esto es lo que me está mostrando y esto, así lo guarda. Entonces miren que esto yo lo puedo editar. Yo acá lo puedo editar, ¿sí? Le puedo borrar, por ejemplo, esto. No sé, le puedo borrar algún nombre y cambiárselo. Por ejemplo, ¿sí? Puedo darle edit otra vez y miren, así quedó guardado. ¿Listo? Entonces le pongo name. Entonces, por ejemplo, estadísticas. ¿Sí? Ahí se lee, sí, estadísticas. Y le doy OK. Y miren que quedó acá guardado. ¿Sí ven? Las estadísticas. Si yo quiero guardar el gráfico, entonces, por ejemplo, vuelvo acá al grupo, View, Graph, múltiples gráficos, ¿cierto? Múltiples series, múltiples gráficos. Y entonces yo quiero guardar esto. Entonces le doy acá en Freeze también. Y ya. Miren que el loguito que Vivius va poniendo en cada uno de los objetos es diferente, ¿cierto? Miren que el grupo tiene una G, las tablas tienen una tablita verde, los gráficos tienen un grafiquito de barras verde también. Entonces aquí simplemente le doy name, graph 01. Entonces le puedo poner variables, por ejemplo. OK, y miren que quedó acá guardado. Yo puedo cerrar esto. Y si necesito abrir el grupo otra vez, entonces abro el grupo. Si necesito ver las estadísticas, aquí están guardadas las estadísticas. Si necesito ver el gráfico de las variables, aquí está el gráfico de las variables. ¿Listo? Ahora, después, digamos a medida que vamos, esta es simplemente una introducción, ¿sí? A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo que hay muchas más funciones que se pueden utilizar en Ivius. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo estimar un modelo de regresión entonces en Ivius? ¿Listo? Entonces voy a poner acá, en nuestro tablero, uy, esperen que se desconectó. Bueno, entonces mientras aparece, tenemos acá lo siguiente. ¿Cómo estimamos el modelo? Entonces simplemente vamos a decirle, por ejemplo, esperen que se ve como oscuro, ¿cierto? Voy a cerrar mejor un momento y lo voy a volver a abrir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle acá, dentro del workfile, ¿sí? Vamos a darle acá, objeto, nuevo objeto. ¿Listo? Objeto, nuevo objeto.
y nos va a salir una lista de objetos. Ecuación, factor, gráfico, grupo, log, función de verosimilitud, matriz, modelo, ¿listo? Serie, escalar, bueno, hay una cantidad, var, sistema, bueno, hay una cantidad. Lo que nosotros siempre vamos a necesitar normalmente son las ecuaciones. Entonces vamos a escoger ecuación. Y acá le vamos a poner un nombre. ¿Qué diferente hay a ponerle el nombre o no? Si yo le pongo el nombre al objeto, me queda guardado automáticamente acá. Si yo no le pongo el nombre y lo cierro, ya no me quedó guardado, me toca volverlo a hacer. Entonces, lo voy a poner acá. Voy a ponerle OLS, ¿sí? OLS, ¿por qué? Porque voy a hacer un modelo de regresión. ¿Listo? Con las variables que tengo. Entonces, le doy OK y se me abre la siguiente ventana. Entonces, estimar modelo. ¿Listo? Entonces acá voy a escribir la ecuación. ¿Qué dice acá? Especificación de la ecuación. Variable dependiente seguida de la lista de regresores, incluyendo los términos arma. Bueno, esto es lo que vamos a ver a continuación en nuestro curso. Entonces, variable dependiente seguida de la lista de regresores. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Variable dependiente seguida de la lista de regresores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es nuestra variable dependiente? Pues entonces, si nosotros tenemos acá que la variable dependiente es LY y los regresores son LX2, LX3, LX4, LX5, pues entonces simplemente vamos a escribir en ese orden, separado por un espacio. A diferencia de Stata, que uno no pone la constante, ¿cierto? Siempre se incluye la constante y si uno quiere sacarla simplemente le pone en opciones no constant. Acá nos toca poner la constante siempre. ¿Listo? Entonces, LY, espacio, C, espacio, LX2, espacio LX3, espacio LX4, espacio LX5. ¿Listo? Ahí está nuestro modelo. Acá, las opciones. Método de estimación. Mínimos cuadrados en 2 etapas, método generalizado de momentos, máxima de verosimilitud, regresiones de cointegración, arch, binario, modelos logit, probit, valor extremo, ¿listo? Miren todo lo que tenemos acá, todas las opciones. Entonces, nosotros estamos utilizando en este caso simplemente LS, ¿vale? Mínimos cuadrados. Varias de las cosas que están acá de las metodologías vamos a verlas durante este curso, ¿listo? Entonces, por ahora, mínimos cuadrados. Entonces, acá en mínimos cuadrados podemos ir a opciones, y en opciones, si usted quiere ajustar la matriz de varianza y covarianzas, puede usar el ajuste de White, puede usar el ajuste de New y West, ¿sí? De errores robustos, ¿cierto? En este caso no voy a ponerle ninguna opción, ¿vale? Volvemos acá a la especificación, ahí tenemos nuestro modelo, le damos a aceptar. Y este es nuestro modelo estimado. ¿Listo? Modelo estimado. Variable dependiente, método, mínimos cuadrados, fecha y hora, muestra, observaciones incluidas, variables, coeficientes asociados a esas variables, error estándar, t estadístico. Recuerden que el t estadístico aquí es igual al coeficiente sobre el error estándar. Y la probabilidad, ¿de quién? Del t estadístico. Profe, qué pena. Sí, dime. ¿Tú podrías volver a hacer lo que hiciste para que te saliera esa tablita? Claro que sí. Entonces, Muchas gracias. voy a cerrarla. Miren que acá me quedó guardado. ¿Se acuerdan? Porque yo les dije, si uno le pone nombre, automáticamente le va a quedar guardada. Entonces la voy a eliminar. Voy a parar sobre ella, le voy a dar suprimir
¿Sí? Listo. Otra vez. Objeto. Acá en el workfile. O sea, ya cerramos el grupo, ya cerramos todo lo que teníamos abierto ahorita. Entonces, objeto, nuevo objeto. Entonces acá, tipo de objeto, ecuación y el nombre que ustedes le quieran poner. ¿Listo? Yo le voy a poner OLS. Y le voy a dar OK. En la especificación lo que les estaba diciendo, lo que dice acá, especificación de la ecuación, variable dependiente seguida de la lista de regresores. Es decir, LY, espacio, la constante. Recuerden, siempre en EBIUS tenemos que incluir la constante. Entonces, la constante que es C, espacio, LX2, primera variable independiente, LX3, segunda variable independiente, LX4, tercera variable independiente, LX5, cuarta variable independiente. ¿Listo? Métodos mínimos cuadrados, muestra. Aquí yo también puedo decir, voy a separar la regresión. Voy a correr una regresión hasta tal periodo y después voy a correr otra regresión hasta tal periodo. ¿Listo? Entonces eso lo puedo manejar acá. Entonces le doy acá a aceptar y ya. Tenemos el resultado de la ecuación. ¿Listo? Recuerden, objeto dentro del workfile, nuevo objeto, y en el nuevo objeto escogemos ecuación. ¿Listo? Gracias, Acá profe. objeto. Voy a ponerte a hacer todo otra vez. No hay problema. Nuevo objeto, ¿cierto? Otra vez, como dijimos, nuevo objeto y acá siempre ecuación. Para estimar cualquier modelo en adelante, siempre va a ser así. Ecuación, le ponemos el nombre y OK. ¿Listo? Entonces, y miren que cuando le ponemos el nombre nos queda guardado acá. Siempre todo el objeto que tenga un igual en azulito es una ecuación. ¿Listo? Entonces yo quiero guardar este resultado de la ecuación porque después lo quiero pegar en mi taller o en la solución de mi ejercicio. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Otra vez, freeze. Y en freeze entonces le pongo nombre modelo 1, por ejemplo. Lo cierro y miren que acá me quedó guardado modelo 1. ¿Bien? Bien, ahora, un poco lo que estábamos mirando la vez pasada. ¿Cuáles coeficientes son significativos? Los tres primeros. Muy bien, estos tres, es decir, la constante, el coeficiente asociado al ingreso y el coeficiente asociado al precio, son significativos. La elasticidad es precio cruzado de la demanda de pollo, ninguna es significativa, al menos a los niveles de significancia convencional. ¿Sí? Recuerden que a veces hay ciencias o gente también que usa niveles de significancia del 20, ¿sí? Incluso 25%. Entonces, pues nosotros en economía usamos siempre los convencionales 1, 5 y 10, ¿sí? Siendo, digamos, el más utilizado el 5%. Miren que los signos, tanto del coeficiente asociado al ingreso como del coeficiente asociado al precio, son significativos y tienen el signo adecuado, ¿cierto? ¿Qué significa que tengan el signo adecuado? Que tienen el signo que sugiere la teoría económica. ¿Listo? Bien. Miren que estos, aunque no son significativos, tienen el signo positivo. Es decir, que si quisiéramos utilizar el resultado para decir algo respecto a la relación que tiene la carne de res y la carne de cerdo con el pollo, pues podríamos utilizar el signo de ese coeficiente. ¿Listo? ¿Son conjuntamente significativos los coeficientes? Miren acá el F estadístico y su probabilidad. Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque se puede rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes son conjuntamente iguales a 0. Otra cosa, a ver si se acuerdan que le estábamos hablando la semana pasada. Para la prueba de significancia conjunta usamos el F, ¿cierto?
¿Cuál es la hipótesis de la significancia conjunta? En este caso, ¿cuál sería? Recuerden que empieza desde beta 1. Beta 1 es la constante. Pues que beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5, ¿sí? Son iguales. Recuerden lo que dijimos. La constante no se incluye en la prueba de significancia conjunta. ¿Por qué? Porque la prueba de significancia conjunta lo que quiere es mirar si los coeficientes que están asociados a una variable independiente, ¿cierto? A una X, son conjuntamente significativos. Es decir, si conjuntamente todos aportan al modelo, ¿sí? En la explicación de la variable dependiente. Entonces, por esa razón, no incluimos en la prueba de hipótesis de significancia conjunta la constante. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cómo probamos hipótesis de Nibius? Por ejemplo, hagamos esta prueba. Esta prueba de Nibius, si la hacemos, nos tiene que dar exactamente igual a esto, ¿cierto? Entonces voy a poner acá... ¿Cómo podemos hacer esto? Igual que en Stata era como un comandito, ¿cierto? Del test de Wall, muy sencillo. Acá en Nibius, para hacer pruebas de hipótesis sobre los coeficientes, vamos acá a View, diagnóstico de los coeficientes, y acá abajo vamos a restricciones de los coeficientes test de Wall. Entonces, le damos aquí clic en test de Wall y vamos a hacer lo siguiente. Miren lo que dice acá. Restricción de los coeficientes separados por comas. ¿Sí? Ojo, si hay varias restricciones. ¿Cuántas restricciones tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Beta 2 igual a 0, beta 3 igual a 0, beta 4 igual a 0, beta 5 igual a 0. Podemos ponerlos separados, pero en este caso, como es una hipótesis conjunta, los podemos poner como una sola hipótesis. ¿Sí? Como la pusimos acá. Entonces, primer coeficiente, C, entre paréntesis, 1. Entonces vamos a escribir C, entre paréntesis, 1, igual a C, entre paréntesis, 2. Ese C, ¿qué quiere decir? Coeficiente, el beta. ¿Listo? C2 igual a C3. Ah, pero en este caso no ponemos, dijimos que no poníamos el beta 0, ¿no? La constante. Entonces vamos a empezar desde C2 igual a C3, igual a C4, igual a C5, igual a 0, ¿cierto? Esa es nuestra prueba de hipótesis. Y le damos OK. Test de Wall a la ecuación que llamamos OLS, y aquí está. ¿Cuánto da el F estadístico? 249.92. Grados de libertad del numerador, 4. Grados de libertad del denominador, 18. Vamos a comparar con el modelo. Da exactamente igual. ¿Sí ven? Exactamente igual. Entonces, para que lo recuerden ahí. Entonces dijimos view, view, dentro del objeto, ¿cierto? Diagnóstico de coeficientes. Y después, test de Wall, ¿cierto? ¿Listo? Y ahí podemos
poner las restricciones. Por ejemplo, si queremos mirar si el coeficiente que acompaña al ingreso es unitario, tiene elasticidad unitaria, entonces vamos a probar que beta 2 es igual a 1. Entonces, view, diagnóstico de coeficientes, desde wall. Entonces, ¿qué pondríamos? C2 igual a 1. Y le damos OK y nos debería salir una prueba T, ¿cierto? Aquí está. El estadístico da menos 7.89 de prueba. Grados de libertad 18. Probabilidad. ¿Qué concluyo? ¿Es la elasticidad ingreso de la demanda de pollos unitaria? ¿Cuál es la respuesta? Que se puede, pues, se rechaza esa hipótesis. Exacto. Entonces, rechazo de hipótesis, por lo tanto, la elasticidad ingreso de la demanda de pollos no es unitaria. ¿Listo? Muy bien. Así podemos hacer diferentes pruebas, ¿vale? Entonces, vuelvo a la regresión, stats. Otra cosa, dentro de la regresión, miren que acá tenemos el R cuadrado ajustado, la desviación estándar de la regresión, bueno, el error estándar de la regresión, para ser más exactos. Aquí tenemos la suma cuadrada de los errores, la función de verosimilitud, bueno, esto después lo miraremos. El F estadístico, la probabilidad, y acá tenemos unos estadísticos de la variable dependiente, la media del logaritmo del consumo de pollos, la desviación estándar de la variable dependiente, y aquí tenemos unos criterios de información que vamos a ver después. Criterio de información Akaike, criterio de información Schwartz, criterio de información Hanankin. Después los veremos en nuestras clases de pronósticos, porque con estos modelos, con estos criterios y con el R cuadrado ajustado, al ser los 4 criterios de información, podemos elegir entre modelos. Podemos utilizarlos para elegir cuál es el mejor modelo. Y miren acá abajo el estadístico de Durbin-Watson, ¿sí? Ya vamos a hablar de autocorrelación en un momento, entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí está toda la información que uno necesita de un modelo. Si queremos mirar los errores y hacer una gráfica de los errores, pues simplemente le damos acá en el botón Resit. ¿Listo? Resit. Miren, esta es la gráfica de los errores. Recuerden que los errores, ¿a qué es igual estos errores azules? Al dato observado, que es la línea roja, menos el dato estimado, que es la línea verde. Entonces miren que la línea azul de los errores es que la diferencia entre los datos observados y los datos estimados, es decir, la diferencia entre la línea roja y la línea verde. ¿Listo? La brecha entre esas líneas son los errores. ¿Listo? Yo también puedo copiar esto, control C, puedo ir a pegarlo a mi archivo de Word, como quieran. O convertirlo en una imagen y pegarlo en un archivo de .text, si estoy escribiendo algo en LaTeX, entonces, sin ningún problema. ¿Vale? Para volver a la regresión, al resultado, simplemente le damos acá en Stats, volvemos al resultado de nuestro modelo. ¿Vale? Si quiero utilizar los errores para algo, pues voy acá a Proc, le doy Make Residual Series y digo, voy a guardar los errores. Voy a ponerle, por ejemplo, error, y le doy OK. Y me crea una variable del error. ¿Sí? Si grafico esos errores, pues tengo este comportamiento, ¿cierto? Que son, ¿qué? Iguales a estos, mírenlos. Los dos errores, ¿cierto? Dos errores. Solo que acá están en una escala más grande, ¿sí? Porque acá hay 3 gráficas. Igual, recuerden que siempre en el objeto Resit, siempre quedan guardados los errores de el último modelo estimado. Entonces miren que si yo grafico estos errores de Resit, tienen que ser exactamente igual a los errores
al error que guardé, ¿sí? Pero es mejor trabajar con este error que está guardado porque este va a ir cambiando a medida que yo estime otros modelos. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, si yo quiero guardar el error de un modelo, porque quiero compararlo con otros, quiero hacer unas pruebas para comparar con otros modelos, pues siempre es mejor dentro de la ecuación proc make residual series. ¿Listo? Crear la serie de los errores. Muy bien. Después vamos a usar estos comandos de forecast. ¿Listo? Todo eso lo miramos después. Entonces voy a cerrar la voy a cerrar acá la gráfica de los errores. ¿Sí? Yo también puedo o copiar estos errores y pegarlos en, no sé, en Excel, si quieren hacer una gráfica más bonita, o en Stata, y bueno, ya ustedes saben cómo hacer eso. Entonces, ¿listo? Eso es todo. Ahora, ¿cómo hacemos pruebas sobre los errores? Entonces, las pruebas sobre los errores. Entonces, hablemos un momentico de pruebas. ¿Listo? Sobre los errores estimados. Entonces, hablemos primero de la prueba Profesor, no estamos viendo la tablita donde está escribiendo. qué pena. Ya mismo, listo. Prueba sobre los errores. Entonces, empecemos con autocorrelación. ¿Listo? Vamos a hacer pruebas de autocorrelación para saber si se cumple el supuesto de no autocorrelación. Y tengan en cuenta algo desde ya, que de pronto lo tienen claro desde su curso de Econometría 1, y es que todas, absolutamente todas las pruebas sobre los errores tienen como hipótesis nula que el supuesto se cumple. Es decir, ¿cuáles son los supuestos? No autocorrelación, ¿cierto? Homocedasticidad, normalidad. Es decir, que todas las pruebas para mirar problemas de heterocedasticidad tienen como hipótesis nula que hay homocedasticidad. Es decir, que el ¿Se supuesto... premió todo? Bueno. Todas las pruebas de normalidad tienen como hipótesis nula que el supuesto de normalidad se cumple, es decir, los errores se distribuyen normal. Todas las pruebas para mirar si hay problemas de autocorrelación tienen como hipótesis nula que el supuesto se cumple, es decir, no hay autocorrelación. ¿Listo? Partimos de ahí. Primero. Sobre autocorrelación después vamos a ver un poco más porque ustedes no han tratado, digamos, este tema a fondo en su curso de Econometría 1 y, digamos, hace parte de los temas de Econometría 2. Entonces, por ahora simplemente voy a mencionar dos pruebas. ¿Listo? Después vamos a ir viendo otras pruebas. ¿Listo? Porque se nos acaba el tiempo. Entonces, autocorrelación. Primera prueba. Durbin-Watson. Esta prueba no la vamos a utilizar nosotros porque es una prueba que es un poco débil. ¿En qué sentido? En que solo sirve para procesos autorregresivos de orden 1. ¿Listo? Entonces, esta prueba Durbin-Watson o la prueba de W tiene una hipótesis nula. Bueno, la hipótesis nula ahorita la ponemos. Tiene un estadístico que se llama el estadístico Durbin-Watson. ¿Y cuál es la idea de la prueba? Supongamos tenemos el siguiente modelo. Tenemos ese modelo de regresión, ¿cierto?
donde epsilon t sigue un proceso autorregresivo de orden 1. ¿Cómo sabemos que esto es una R1? Porque, voy a poner esto más grande, porque es una R1, porque el error en el periodo T está explicado por el error del periodo anterior. Es decir, tiene una estructura autorregresiva de orden 1. ¿Cómo es un modelo de R2? Y no se preocupen porque los procesos autorregresivos los veremos en la primera parte del curso. ¿Listo? Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es autocorrelación? Es un problema que dice que los errores tienen relación lineal entre ellos. Es decir, están relacionados. Autocorrelación de orden 1, ¿qué es? Que el error está relacionado con su valor anterior. ¿Qué es una R2? Un error con una R2 que el error tiene relación con el periodo anterior y con el periodo, o con dos periodos atrás. Y así sucesivamente, una R3, una R4, una R5. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir que el error tenga o siga un proceso autorregresivo? Quiere decir que el error tiene memoria. El error, al estar relacionado con su pasado, se acuerda del pasado. ¿Sí? Y como ese error es un coeficiente de autocorrelación, y nosotros sabemos, según lo que vieron en estadística, el coeficiente de correlación de Pearson tiene un valor entre -1 y 1. -1 entre -1 y 0 si la autocorrelación es negativa, y entre 0 y 1 si la autocorrelación es positiva. ¿Listo? Entonces, el estadístico de Urban-Watson es igual a 2 veces 1 menos el ρ estimado ¿de quién? De esta regresión. Miren que este valor, este ρ y este ρ son el mismo. Entonces, si el error de su modelo sigue un proceso R1, es decir, tiene una correlación serial con los periodos anteriores, con el periodo anterior en este caso, pues entonces lo que hace el programa es estimar una regresión del error con su pasado, ¿cierto? Calcular este coeficiente e incluir este coeficiente acá para calcular ¿qué? El estadístico DW, el estadístico de Urban-Watson. ¿Listo? Entonces, miren una cosa. El estadístico de Urban-Watson sigue la siguiente distribución. El estadístico de Urban-Watson está entre 0 y 4. ¿Por qué entre 0 y 4? Porque si la autocorrelación, es decir, el ρ, es positivo, si la autocorrelación es positiva, el Urban-Watson va a estar entre 0 y 2. Pero si la autocorrelación es negativa, va a estar entre, esperen que se me fue ahí, va a estar entre 2 y 4. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo? Les pregunto, si ρ estimado es igual a -1, por ejemplo. Supongamos que los errores están perfectamente correlacionados. Es decir, el error hoy se acuerda de lo que le pasó ayer el 100%. Tengo memoria perfecta. ¿Cuánto da el Durbin-Watson? Si reemplazan ese ρ arriba en la ecuación, ¿cuánto da el Durbin-Watson? 0. No, acá, ojo, es -1. 4. Ah, Cuatro. menos. 4. Ah, no. Perfecto. Muy bien, 4. Ahora, ¿qué pasa si
Rho toma el valor de 1. Ahí sí 0. Muy bien. ¿Sí ven? Miren que estamos en el extremo, porque es que Rho estimado está entre menos 1 y 1. ¿Qué pasa si Rho es igual a 0? ¿Cuánto da el Durbin-Watson? 2. Perfecto. Y por eso lo puse aquí en la línea, en la recta. Cuando el Durbin-Watson es 2, no hay autocorrelación. Porque la correlación sería 0, ¿sí ven? Miren que cualquier valor que tomemos entre menos 1 y 0, la autocorrelación, el Durbin-Watson va a dar entre 2 y 4. Cualquier valor que tomemos entre 0 y 1, nos va a dar el Durbin-Watson ¿entre qué? Entre 0 y 2. ¿Listo? Entonces el Durbin-Watson me ayuda a saber si hay autocorrelación positiva, negativa o si no hay autocorrelación. Pero ojo, la desventaja es que solo sirve para procesos autorregresivos de orden 1 en el error. Entonces, la pregunta es, y en eso no me voy a detener en este momento, porque nos toca ir a una tabla y bueno, mira una cosa, pero R lo hace automáticamente. ¿Qué es un Durbin-Watson cercano a 2? ¿Qué pasa si a mí me da 1.8, 1.9? ¿Qué pasa si me da 2.1 o 2.2? ¿Tiene autocorrelación o no tiene autocorrelación? Pues como en todos los casos en estadística, nosotros tenemos que verificar si estadísticamente ese coeficiente es igual a 2 o no. Para eso hay una tabla. Entonces uno calcula el estadístico de Durbin-Watson, lo contrasta en unos valores de la tabla de Durbin-Watson y determina si rechaza o no rechaza. ¿Listo? Bien. Ya harán ustedes un ejercicio después con eso, con una explicación que yo les voy a poner ahí en el aula virtual para que miren eso, ¿sí? No quiero detenerme en esto un momento. ¿Qué pasa? Miren acá el estadístico Durbin-Watson. Da 1.82. Pero si yo voy a la tabla con los valores de mi regresión y encuentro los estadísticos de Durbin-Watson, que tiene dos estadísticos, límite inferior y límite superior, y hago la hipótesis de que no hay autocorrelación, no se puede rechazar. Me va a dar que no hay autocorrelación. ¿Listo? Una ventaja de R, que les voy a mostrar en un momento, muy rápido, es que él me calcula el p-valor. Y Views no calcula el p-valor, que aunque debería calcularlo acá abajo, porque hay espacio, ¿cierto? Debería decirme el p-valor del Durbin-Watson, pero no lo hace. ¿Listo? Entonces me toca ir a la tabla y mirar, y bueno, eso, digamos, se complica un poco. Finalmente, vamos a dejar aquí que la hipótesis nula es no hay autocorrelación. ¿Listo? Y voy a pasar entonces muy rápido a la segunda prueba, que es la prueba de Box-Pierce y Jung-Box. ¿Por qué tiene dos autores? ¿Sí? Primero, Box-Pierce en los 50 proponen una prueba para mirar si hay autocorrelación a través de un correlograma, es decir, de un gráfico de correlaciones, para un modelo de regresión. Pero luego, Jung-Box, en otro artículo más adelante, mejoran esa prueba de Box-Pierce haciéndola, digamos, factible para muestras pequeñas. ¿Listo? Entonces, esta prueba la podemos llamar la prueba de Box-Pierce o Jung-Box, y el otro nombre que tiene es el correlograma. ¿Listo? Y nos permite identificar si hay
procesos autorregresivos en el error de un orden mayor. Por eso la prueba que más vamos a utilizar va a ser el correlograma para poder chequear si hay problemas de autocorrelación. ¿Listo? Entonces, la hipótesis nula, ¿cuál es? No hay autocorrelación. ¿Listo? Recuerden lo que dije ahora. Todas las pruebas sobre los errores tienen como hipótesis nula que no hay problema. Es decir, que el supuesto se cumple. ¿Listo? Entonces se lo voy a mostrar gráficamente. Vamos a ir acá a View y aquí van a encontrar una pestaña que dice diagnóstico sobre los residuales o diagnóstico de los residuales. Entonces aquí tenemos correlograma. Ojo, nunca confundir este correlograma con este correlograma de los errores al cuadrado, porque este correlograma de los errores al cuadrado se usa para otro tema, ¿sí? Para otra cosa, no para autocorrelación. Entonces, aquí está, correlograma, histograma para prueba de normalidad, prueba de correlación serial de Breusch y Godfrey, pero esta la voy a mencionar después, ¿listo? Que hoy ya no alcanzamos por el tiempo. Y las pruebas de heteroelasticidad. Bueno, entonces voy a darle clic acá, correlograma. Entonces le vamos a decir cuántos rezagos incluir. Entonces, primero, ¿qué es un rezago? ¿Qué entienden ustedes por rezago? Piensen en cuando ustedes, no sé si cuando vean, por ejemplo, modelos de crecimiento o ecuaciones en diferencias en modelos de crecimiento, en economía matemática, uno tiene, por ejemplo, YT. ¿YT cuántos rezagos tiene? 0 rezagos, ¿cierto? YT menos 1, ¿cuántos rezagos tiene? 1 rezago. YT menos 2, 2 rezagos. Es decir, yo estoy diciendo, esta variable me está indicando el primer rezago de YT. Esta variable me está indicando el segundo rezago de YT. ¿Listo? Entonces yo tengo que indicar acá los rezagos que quiero incluir en el modelo, que por lo general podemos usar 10. ¿Sí? ¿Por qué Ibius me dice que 12? Porque él normalmente va a escoger una proporción de la muestra, que es equivalente al aproximadamente el 50% de los datos que usted tiene. En este caso nosotros tenemos 23 observaciones. Acá él me está sugiriendo 12. ¿Sí? Pero con que veamos los primeros 10 es suficiente. Además que son datos anuales. Después vamos a ir perfeccionando cómo leer los correlogramas. Entonces le vamos a dar acá, ok, 10, ok. Y miren lo que tenemos acá. Esta gráfica me está mostrando la función de autocorrelación de los errores. Es decir, me está diciendo, esta es la correlación del error en el rezago 1. Es decir, la correlación entre quién y quién. Entre los errores del periodo 1 y los errores del T-1. Exactamente. Es decir, entre epsilon t y epsilon t menos 1. ¿Sí? El 2, ¿qué me está diciendo? Correlación entre epsilon t y epsilon t menos 2. Y así sucesivamente hasta el 10. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo acá? Me está calculando la correlación. Miren, esta es la autocorrelación entre el periodo 1, y el 2, o entre el 10 y el 11. Es decir, el rezago me indica la distancia que hay entre las observaciones. ¿Listo? Entonces le voy a poner aquí. Distancia. Entonces, miren, este rezago 5, ¿qué me está diciendo? Esta es la autocorrelación entre YT y YT menos 5. O entre YT menos, no sé, menos 6 y YT menos 10. ¿Sí? Siempre que hayan 5 espacios entre ellos de distancia. ¿Listo? YT-1 me está diciendo la correlación entre YT-1 y YT-2, o entre YT-8 y YT-9, o entre YT-11 y YT-10. ¿Listo? Siempre que haya una distancia.
Esta es la autocorrelación. No miren la autocorrelación parcial. Esto es un tema que vamos a ver la otra semana. ¿Sí? La autocorrelación parcial. Solo nos interesa el gráfico de autocorrelación. Y si ustedes miran el gráfico, tiene unas banditas de confianza, unos intervalos. Si ninguna correlación se sale de esos intervalos, quiere decir que yo no puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces miren, si usted mira el gráfico y ninguna se sale, no puedo rechazar la hipótesis nula de no autocorrelación. Y si ustedes ven acá la probabilidad, miren, ¿alguna de las probabilidades permite rechazar? Ninguna, ¿cierto? Todas son mayores al nivel de significancia. Entonces, ¿qué concluimos? Este modelo, según la prueba de Box-Pierce y Jung-Box, según el correlograma, no tiene problemas de autocorrelación. ¿Listo? No hay problema de autocorrelación. Bien. Ahora, si yo quiero guardar la prueba, el resultado, simplemente le doy acá en, otra vez, freeze, y acá en name le puedo poner correlograma. ¿Sí? Correlograma, ok. ¿Listo? Si quiero volver a la regresión, le doy acá stats. Normalidad. Entonces, digamos que la prueba más común es la prueba Harque-Vera. De los profesores Harque y Vera. Y la prueba Harque-Vera tiene como hipótesis nula que los errores estimados se distribuyen normal. Es decir, hay normalidad, ¿cierto? Si yo voy a View, diagnóstico de residuales, y le doy acá histograma, prueba de normalidad, él me va a mostrar acá el resultado de la prueba de normalidad. ¿Listo? Entonces, ¿puedo rechazar o no puedo rechazar la hipótesis nula de normalidad? No puedo rechazar, ¿cierto? No se rechaza. Exacto, 0,5834. No puedo rechazar. Entonces, se cumple el supuesto de normalidad. ¿Listo? Stats. Y así puedo hacer con las pruebas de heterosadasticidad. Acá están las pruebas de heterosadasticidad. Bruch-Pagan, White. ¿Sí? Por ejemplo, White. Seleccionemos White. Incluir términos cruzados. ¿Sí? Y aquí está el estadístico de White. 0,2733. Recuerden cuál es la hipótesis nula de la prueba de White. Es homocedástico. Exactamente. Homocedástico. Entonces, ambas, tanto la prueba de White como la prueba de Bruch-Pagan, tienen como hipótesis nula homocedasticidad. ¿Listo? Homocedasticidad. Muy bien. Igual la prueba de Bruch-Pagan. Recuerden que el estadístico de White es igual a el número de observaciones de la regresión auxiliar por el R cuadrado de la regresión auxiliar. ¿Cuál es la regresión auxiliar? Esta que está acá abajo, ¿cierto? Los errores al cuadrado en función de todas las variables independientes. Regresión auxiliar. ¿Listo? Ahora, acá dentro de las pruebas de heterosadasticidad hay varias pruebas. Digamos, nosotros siempre hacemos la de Bruch-Pagan y la de White, que son las principales, ¿cierto? Entonces, ahí están.
¿Listo? Las vamos a ir utilizando después, entonces no voy a demorarme en esto. ¿Listo? Entonces recuerdo las pruebas de heteroelasticidad. Estamos aquí en la regresión, View, diagnóstico sobre residuales y pruebas de heteroelasticidad. Y me sale este menú. Grushpagan, Harvey, Gleiser, Arch, White, ¿sí? Estas dos son las que utilizamos normalmente. ¿Listo? Grushpagan y White. Ahora, después voy a volver al Livius. Quiero aprovechar para mostrarles una cosa en R. Mañana vamos a continuar con el tema de R y esto. Ustedes ahí tienen también un do file para Stata que hace lo mismo que acabamos de hacer en Livius. Acá en el curso, ustedes tienen aquí en archivos R un archivo que tiene un script de R, ¿sí? Entonces, lo que quiero que veamos un momento es que cómo se puede cargar los datos. Digamos, si ustedes han utilizado R alguna vez, usted sabe que uno puede cargar los datos de diferentes maneras. Yo les voy a enseñar una, ¿sí? Así sea lo único que hagamos hoy en R, que alcancemos a hacer hoy. Quiero que miren una forma de cargar los datos muy sencilla. Vamos a utilizar en diferentes ejercicios otras formas, ¿sí? Luego ustedes verán en otros videos que les voy a dar otras formas, entonces no se preocupen por eso. Necesito que abran este script en RStudio. Sí, yo ya lo voy a poner acá, que está abriendo. Y este script. Y necesito que abran el archivo de Excel que acabamos de usar, de demanda de pollos, ¿sí? Tenerlo abierto, porque les voy a mostrar una forma de cargar datos muy sencilla. Pues yo voy a poner acá el archivo, para que ustedes lo vean acá, demanda de pollos. Entonces, a ver, aquí está ya. Yo tengo muchos archivos de R. Aquí está. Mírenlo acá. ¿Sí? Está un poquito desordenado el do file, el script. Yo lo arreglo un poquito para dejárselos más detallado con comentarios y eso. Entonces, miren lo primero que vamos a hacer. ¿Sí? Y pónganme cuidado de estos últimos minuticos que tenemos. Tenemos los datos acá. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Van a seleccionar todo el rango de los datos. Control Shift al lado y abajo. ¿Sí? Me paro acá, Control Shift, abajo, al lado, y ya tengo seleccionado todo el rango de los datos. ¿Listo? Con títulos y todo. Voy a poner un momentico el archivo en otra pantalla. Entonces, una forma de cargarlos. Entonces, miren que ustedes aquí tienen dos formas. Van a quitarle el asterisco, van a descomentar el de la fila 7. ¿Listo? Entonces, miren, este archivo me lee una tabla desde un archivo que está en el portapapeles. ¿Sí? Entonces, si usted hace lo siguiente, usted coge acá el archivo de Excel, donde están los datos. Si usted coge esto, selecciona los datos, como les dije, le da Control C, ¿sí? Control C,
y corre después esta línea, miren que ya quedaron cargados los datos. ¿Por qué? ¿Qué hace esta línea? Miren, estamos creando un objeto que se llama apoyos. ¿De dónde? De este comando de leer la tabla. ¿Desde dónde? Desde el archivo, el último archivo que usted tiene copiado en el portapapeles. ¿Sí? El portapapeles es la memoria que tiene el programa de lo último que usted ha copiado. Entonces, como usted acaba de copiar el rango de los datos, él acaba con esta función, ¿cierto? Con esta fila, acaba de cargar una base. Miren, si yo le doy clic acá en pollos, miren que aquí están los datos. ¿Sí ven? Año, Y, X2, X3, X4, X5. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer mañana es, ustedes van a mirar, a repasar un poco de comandos, vamos a mirar cómo crear objetos en R, cómo instalar paquetes, cómo cargar los paquetes. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 paquetes para cargar. Si yo ya los tengo instalados, pues simplemente de esta forma puedo correrlos y los 2 paquetes se cargan automáticamente. ¿Listo? Pero si yo no los tengo instalados, pues los tengo que instalar primero. ¿Cómo instalo paquetes? Fácil. Yo puedo darle acá en herramientas, instalar paquetes, ¿cierto? Y acá en paquetes, escoge el paquete que quiero instalar. Entonces, T-Series. Ahí está. Lo selecciono y le doy instalar. ¿Listo? Pero yo ya lo tengo instalado. Entonces, le doy instalar, él termina de instalar y simplemente después lo cargo. ¿Listo? El comando para instalar, pues lo voy a poner aquí de una vez. Cuando yo le doy instalar, bueno, es que me toca reiniciar el programa, entonces no lo voy a instalar en este momento. Pero el comando para instalar simplemente es install.package y entre paréntesis y comillas ponemos los paquetes que vamos a instalar, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo acá que tengo, ya cargué la base pollos, ¿cierto? Ahora lo que tengo que crear es una serie de tiempo. Entonces el comando serie de tiempo me deja definir el año en que comienza, la frecuencia que tienen los datos, ¿sí? Miren, ya me quedó acá demanda, serie de tiempo, con 23 observaciones, 6 variables. ¿Listo? Si yo quiero verlos, que me salgan acá los datos, simplemente le corro demanda y miren esta. Serie de tiempo, comienza en el 60, va hasta el 82, frecuencia anual, ahí están las variables. Si quiero transformarlas en logaritmos, aquí las puedo convertir en logaritmos, miren acá los logaritmos. Si quiero hacer un gráfico de Y, pues entonces corro este comando Y. Si le quiero poner un gráfico, y eso es lo que van a hacer mañana, ¿listo? Si le quiero poner un título, entonces yo le puedo poner, por ejemplo, gráfica, demanda, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Acá me va a aparecer con el título. Gráfica, demanda, apoyos. Si le quiero poner un color, entonces pongámosle rojo. ¿Sí? Así, con R es muy versátil, lo que ustedes conozcan de R les va a servir mucho. Hoy no nos alcanzó el tiempo, ya tenemos que parar, entonces mañana continuamos con algunas cosas de R, ¿listo? Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Profe, una cosa, Sí. para yo revisé el chat y ahí no aparece tu número, entonces. Ya les voy a enviar un correo con el número para que lo agreguen ahí al grupo, ¿listo? Listo, profe, vale. Vale. Muchas gracias. Bueno, ustedes que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Sí, dime. Es que yo